primero, que es el 7, nuestras hermanas continúan en el 8 y así nos vamos alternando hasta el último, que es el 18, lo leemos juntos, ¿ok? Hermanos, dice su palabra. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. La madre de víboras les advirtió: ¿quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham como padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Después Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que lo bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo no les bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo de la mano para limpiar su era y recoger el trigo de su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a orar pidiendo al Señor que hable a través de este mensaje y pidamos al Señor su dirección. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora de la tarde, una vez más, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, rogando que tu gracia sea derramada sobre tu pueblo y que en esta hora, Señor, podamos ser edificados, confrontados también con nuestro propio pecado, con nuestra propia manera de vivir cuando no es agradable delante de ti. Te pedimos que tu palabra y tu Espíritu Santo hablen a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una espera radical. Hemos estado viendo los domingos previos a este domingo, en el tiempo del Adviento, hemos estado haciendo énfasis en que estamos esperando a un rey. No solamente recordamos el nacimiento de Cristo mirando hacia el pasado, sino también miramos hacia el futuro y decimos con esperanza que Cristo viene pronto, que Cristo vendrá por segunda vez y que Cristo acabará con todo el dolor y toda la maldad, con todo llanto, con toda muerte, con toda aflicción, que cuando Cristo venga todo será hecho nuevo. Y decíamos hace 2 semanas que la función de la iglesia o el estado de alerta de la iglesia debe ser tal que nos mantengamos despiertos en el sentido de discernir los tiempos en los cuales estamos, porque Cristo viene pronto. La semana pasada hablábamos también un poco acerca de la venida del Señor Jesucristo, cómo todo será hecho nuevo, cómo todo será purificado. Estudiábamos la carta del apóstol Pedro. Y esta palabra del día de hoy, una espera radical con una pregunta muy profunda: ¿qué debemos hacer? El verdadero arrepentimiento es una señal de la preparación de la llegada de Cristo. Si bien estamos esperando que Cristo venga, la iglesia no debe quedarse cruzada de brazos diciendo, bueno, no hay nada que hacer, no hay nada más que podamos realizar. Más bien, esta espera es una espera radical, es una espera activa, no es una espera pasiva. Y para ello vamos a acudir nuevamente allá a la Escritura en el Evangelio según hemos leído en esta hora, según San Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 18. Y vemos a un invitado incómodo. Y no me refiero
a los invitados que a veces llegan a ser incómodos, que a veces tenemos que, tengo que invitarlo porque es un compañero de trabajo, o tengo que invitarlo aunque sea un vecino incómodo. No nos referimos a ese tipo de invitado incómodo. Nos referimos a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba recibiendo a muchas personas que acudían a él con un fin, con un propósito, dice el versículo 7, para que los bautizara. ¿Y cómo lo recibía Juan el Bautista? Les aplaudía y les decía: ¡ay, qué buenos son ustedes! Porque ya por fin vienen arrepentidos y se van a bautizar. No, les decía: camada de víboras. ¿Se imagina, hermano, que usted venga: oiga, pastor, fíjese que estoy pensando que me quiero bautizar, y que yo le diga: camada de víboras? Como que diría: a ver, no me entendió la pregunta o lo que le estoy diciendo, o de qué se trata. ¿Por qué responder con esta expresión que pudiera ser como un insulto? Juan el Bautista le dice a la gente que estaba a su alrededor: camada de víboras. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Y luego viene esa exhortación: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Normalmente en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, pensamos en ambientes cálidos, acogedores. Tenemos adornos navideños, tenemos ornamentos, ¿verdad?, que nos ayudan a recordar un tiempo de paz, un tiempo de quietud, un tiempo de gozo, un tiempo de armonía, un tiempo donde nos ponemos a cuentas y estamos en paz todos, unos con otros. Podemos tener velas como señal o recordatorio del Adviento, calendarios de chocolate, villancicos suaves que se escuchan en la casa, en los centros comerciales, luces que nos ayudan a recordar en qué temporada estamos. Nos gusta pensar en aquel bebé que nació y que fue puesto en un pesebre. Pero la lectura de hoy nos presenta a este invitado incómodo del Adviento, el cual es Juan el Bautista. Juan no aparece con decoraciones festivas, aparece en el desierto, vestido con piel de camello, gritándole a las multitudes: generación de víboras, camada de serpientes. Su mensaje es chocante, pero es necesario. Juan nos recuerda que el Adviento no es solo una espera pasiva y sentimental, más bien debería ser una preparación activa y urgente. Imagina que vas a recibir a una persona muy importante en tu hogar. ¿Qué harías para recibirlo dignamente? Pues no solo encenderías una vela aromática para que la casa huela un poquito bien, limpiarías a fondo, sacarías la basura acumulada, repararías lo que está roto. Dígame si no, si usted va a ser anfitrión de una cena navideña, pues van a venir amigos, familia de otros lugares. Tratamos de que la casa se vea lo mejor posible. Tampoco vamos a engañarlos y decirles que vivimos en una gran mansión. Simplemente vamos a presentar lo mejor posible el hogar donde vivimos. Repararías lo que está roto, limpiarías todo lo que está sucio. Juan nos dice que el rey ya viene, y la casa, que es nuestro corazón, nuestra sociedad, se encuentra en suciedad. Y de allí vemos en primer lugar una seria advertencia: la etiqueta no te salva. Todos sabemos lo que son las etiquetas, no solamente las que nos molestan aquí en la espalda, sino las etiquetas que a veces nos colocamos los unos a los otros, las etiquetas que nos colocan a nosotros, cómo nos clasifican, cómo nos describen. La etiqueta no te salva. Muchos judíos en los tiempos de Juan el Bautista acudían a Juan y decían: yo soy bueno, soy hijo de Abraham, yo voy directo al cielo. Por ser hijo de Abraham, yo merezco el cielo. Y Juan les dice en el versículo 8: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. La etiqueta que muchos judíos se ponían a sí mismos era hijos de Abraham. Y como eran hijos de Abraham, ellos se sentían ya del otro lado. Ellos se sentían ya justificados, santificados, siendo partícipes del reino celestial simplemente por ser hijos de Abraham. En términos modernos, nuestra etiqueta que a veces nos ponemos: bueno, yo soy de familia cristiana, me pongo la etiqueta. Mi abuelito era un muy buen cristiano, me pongo la etiqueta.
Yo voy a la iglesia todos los domingos y me pongo la etiqueta. Soy una buena persona y me pongo la etiqueta. Dice Juan, quítense esas etiquetas con las cuales nos describimos a nosotros mismos y más bien produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y Juan el Bautista utiliza la metáfora de un hacha que está puesta a la raíz de los árboles. No se trata de darle una pequeña podada a esas ramas, o sea, hablando de cambios superficiales, sino dice el versículo 9 que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto, ese buen fruto en el contexto de Juan es el arrepentimiento, el entender que hemos fallado ante Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos de las etiquetas que nos hemos colocado tratando de justificarnos a nosotros mismos, porque si no producimos ese tipo de frutos, dice el versículo 9, que todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Hoy en día vemos que en nuestra cultura a veces nos escondemos detrás de nuestra religiosidad como un escudo para no cambiar o no pensar en el arrepentimiento. Es decir, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Nos conformamos con ser parte de una subcultura cristiana. Vamos a eventos cristianos, escuchamos música cristiana, vemos películas cristianas, leemos libros cristianos y no dejamos que el verdadero evangelio transforme nuestro carácter y nos hable el Señor a través de su Espíritu Santo, confrontando nuestro propio egoísmo, nuestra propia maldad. El desafío que Dios nos hace es que Dios no va a buscar tu árbol genealógico ni tu asistencia a la iglesia. Él busca frutos. Él está buscando frutos en su iglesia. Con eso no quiero decir que no sea importante asistir a la iglesia, claro que no. No es lo que Dios va a calificar como última instancia y decir si vamos a entrar o no al cielo. Eso pudiera ser una evidencia de nuestra pertenencia a la comunidad. El Adviento es un tiempo en el cual nos podemos preguntar, ¿hay fruto en mi vida? ¿O solo soy como hojas decorativas? Aquí tenemos un árbol que está precioso, de color verde, jamás se marchita. Obviamente porque no es un árbol verdadero, natural. Es decir, si es verdadero es de verdad, pero es falso. ¿Sabe a lo que me refiero? No fue cortado, no tiene vida, nunca tuvo vida. Ese árbol se ve precioso y se va a seguir viendo precioso hasta que llegue un momento en el cual se deteriore. Si tú tienes un árbol que acabas de comprar, de los cuales son árboles naturales, sabes que por ahí de enero ya no se va a ver como se ve hoy. Se va a ver marchito, se va a ver triste, se va a ver apagado y va a servir para otra actividad posteriormente. Sabemos muy bien que Dios está buscando fruto verdadero en nuestra vida y no solamente una apariencia, una máscara en el cual nos podemos esconder. Entonces viene en segundo lugar la pregunta crucial: ¿qué debemos hacer? Ok, yo voy con Juan el Bautista para que me bautice y él me dice: camada de víboras, generación de serpientes, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. La respuesta a esa pregunta, a esa indicación es una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Le preguntó la gente en el versículo 10. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ante la predicación que traía Juan el Bautista, tan radical, una predicación que confrontaba el corazón del pueblo de Israel, las personas se conmueven, se hacen la pregunta que también nosotros podemos repetir en este tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si estuviéramos en los tiempos de Juan el Bautista, tal vez hubiéramos esperado que Juan nos hubiera dicho algo como: bueno, vayan al templo 10 horas al día para orar. O vénganse al desierto conmigo, vamos a seguir predicando en el desierto. Vénganse y vístanse como yo. Coman lo mismo que yo como. Prediquen el mismo mensaje que yo estoy predicando. No es por ahí la respuesta que Juan le da a las personas. Él les da instrucciones muy prácticas y sobre todo en la sociedad, que eran visibles en la sociedad, de cómo tratar al prójimo. Porque el arrepentimiento verdadero se manifiesta en la ética diaria, en la manera en la cual vivimos todos los días.
El arrepentimiento, amada iglesia, no solamente son 5 minutos durante el servicio de adoración el domingo. El arrepentimiento es algo que debemos estar manifestando cada vez que caemos, cada vez que cometemos un pecado, cada vez que le fallamos a Dios, que nuestro corazón pueda experimentar el regresar a Dios. Analicemos entonces los 3 grupos que estuvieron alrededor de Juan el Bautista y cómo podríamos aplicarlo a nuestros tiempos actuales. A la multitud, versículo 11, el Señor Jesús Juan el Bautista les mandó a ser generosos. Llamó a la generosidad radical. Les dijo: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Versículo 11. Vivimos en una era, en un tiempo, en una cultura que nos dice que tenemos que acumular más y más y más, que seríamos más felices tan solo si tuviéramos un poco más. El consumismo desmedido, especialmente en estas fechas, en Navidad queremos estrenar, queremos tener lo más nuevo, queremos simplemente recibir algo aun cuando no lo necesitamos, simplemente porque queremos hacerlo. El Adviento no se trata de comprar más, sino se trata de compartir. Dice el versículo 11, el que tiene 2 camisas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene comida, debe hacer lo mismo. Una de las experiencias que la iglesia tuvo ayer fue precisamente esto: llevar a la práctica este versículo. Compartir con el que está padeciendo alguna necesidad. Compartir ropa, compartir comida con el que no la tiene. Platicábamos un poquito ayer, en algún momento, y decíamos, bueno, en diciembre hay muchas personas, no solamente de iglesia, sino aún fuera del ambiente cristiano, eclesiástico, que van a los hospitales a compartir comida. Y podríamos pensar, wow, qué generoso es el corazón del ser humano. Mi pregunta, y el análisis que tenía yo en mi mente anoche, era, ¿por qué está la gente dando? Porque hay más personas, no solamente la iglesia cristiana, sino hay otras personas que ni cristianos son y están en los hospitales haciendo la misma labor de la iglesia. ¿Qué nos hace diferentes? Por supuesto, no es como para la iglesia levantarnos el cuello y decir, yo sí estoy haciendo esto, yo soy mejor que todas las demás personas porque yo sí vengo a compartir. Hay personas que ni son cristianas y estaban compartiendo también alimentos y agua, etc. ¿Cuál es la diferencia? La motivación que hay en el corazón de un creyente es en obediencia al mandato de la palabra, de mostrar el amor al prójimo, de mostrar el amor que Dios nos ha dado, en obediencia a Cristo, en obediencia al despojarnos de nosotros mismos y poder compartir con el que no tiene. Y tal vez usted estará pensando, pues es lo mismo que hicieron las demás personas. En la apariencia sí, pero en el fondo, ¿sabe? Muchas personas van a compartir simplemente para apaciguar su conciencia, para decir, no soy tan malo, para decir, tengo una chispa de bondad en mi corazón, para decir, con esto que haga de buenas obras, seguramente me va a ir mejor. Muchos tienen esa motivación en su corazón y esa motivación no debe estar presente en nosotros, hermanos, como iglesia. Vamos a compartir para que me vaya bien a mí. No estamos haciéndolo como un pago a Dios, no lo estamos haciendo como una negociación para con Dios. Lo estamos haciendo simplemente en obediencia al Señor, de servir al prójimo, de hacer lo que Juan el Bautista está exhortando a la comunidad para mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé si a alguien le pasó por la idea, a mí me pasó porque obviamente yo estaba pensando en este versículo. ¿Estamos mostrando como iglesia frutos de arrepentimiento al compartir el alimento? Tal vez no pasó por nuestra mente, tal vez pasó por nuestra mente el pensamiento de llevar comida y ayudar al necesitado, y qué bueno que lo podamos hacer. Pero voy más de fondo, voy más a la raíz. Cuando Juan el Bautista le preguntaron qué debemos hacer para mostrar frutos de arrepentimiento, Juan el Bautista dijo, comparte la ropa que tienes con el que no la tiene y comparte comida con aquel que tiene hambre. Hace unos días acaba de pasar el Buen Fin, pasó el Black Friday. Las compras de pánico navideñas, ¿cómo andan? Pero ¿cuál es la necesidad real en nuestras ciudades? ¿Podremos celebrar el nacimiento de Jesús, quien no tenía dónde reclinar su cabeza, dice la Escritura, acumulando cosas que no necesitamos mientras otros pasan frío o están pasando hambre? A los publicanos, en el versículo 13, Juan el Bautista les exhortó
a ser íntegros en los negocios. Dice el versículo 13, no cobren más de lo debido, les respondió. Cuando los publicanos, cuando los recaudadores de impuestos les dijeron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan les respondió, no cobren más de lo debido. ¿Por qué? Porque en ese momento los publicanos, los recaudadores de impuestos, como Zaqueo, usted recordará, era una persona que, hacía sus propios negocios y se enriquecía a sí mismo cobrando de más, enriqueciéndose ilícitamente. Este versículo nos habla a todas las personas que son empresarios, que son empleados, a los que son patrones, cualquiera que maneja dinero, cuidado con las letras chiquitas, con el cobro injusto, o con intentar ganar la mayor cantidad de dinero con el mínimo esfuerzo en el trabajo. Más bien el Señor, a través de la palabra, nos llama a reflexionar, a ser íntegros, aún en nuestros negocios. El Adviento nos llama a la honestidad financiera y a mantener la ética profesional. Que todo lo que tú hagas en tu trabajo, lo hagas con excelencia para la gloria y la honra del Señor. No necesariamente porque eso te va a garantizar un aumento en el trabajo o te va a garantizar un ascender en el puesto que estás buscando, sino más bien buscas la excelencia porque todas las cosas que haces, lo haces para el Señor. También a los soldados que se preguntaban, versículo 14, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan les respondió con respecto al uso del poder y el contentamiento. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con los que les pagan. Y no le estaba hablando a la autoridad de hoy en día, que prácticamente es la misma indicación. No hagan denuncias falsas, no extorsionen a nadie, confórmense con lo que les pagan. Esto aplica a cualquiera que está en una posición de autoridad. A veces como autoridad, ya sea como jefes, como padres, como líderes o como funcionarios, nos vemos tentados a usar indebidamente esa autoridad que se nos ha conferido. No usemos el poder para intimidar o para sacar ventaja de otros. Y con respecto al contentamiento, dice este versículo 14, confórmense con lo que les pagan. Esto no quiere decir que debemos ser mediocres. Eso no quiere decir que debemos ser conformistas en el sentido de decir, pues ni modo, así me tocó, soy pobre y no puedo hacer otra cosa. No, esfuérzate. Dios, por supuesto, está contigo, esfuérzate, hazlo con excelencia, pero no tengas en tu corazón esa ambición simplemente de tener más, pues porque te estás comparando con alguien. Más bien, ten contentamiento con lo que ya tienes. A veces estas fechas navideñas, algunos lo ven como un tiempo de amargura, porque solo ven lo que no tienen. Solo ven lo que les hace falta y lo que quisieran tener si tan solo tuvieran un poquito más. Y cuando lo tienen, quieren otro poquito más y otro, y nunca van a estar satisfechos. Porque al final de cuentas, esa sed de insatisfacción, nada en el mundo la puede satisfacer. Nadie te puede complacer, solamente Dios. Y en tercer lugar, hay palabra de esperanza. Hay palabra de esperanza para la generación de víboras, para la camada de víboras, como dijo Juan el Bautista. Viene un bautismo con fuego. ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué estás diciendo? Versículos del 15 al 18. Versículo 16 dice, Lucas 3, yo los bautizo a ustedes con agua. Era a lo que todos estaban yendo con Juan. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo. Hasta este momento Jesús no había comenzado su ministerio de forma pública, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Con fuego. ¿Quién quiere ser bautizado con fuego? Oye, Juan, yo venía nada más por agua, pero tú me quieres bautizar con fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda que hace un momento Juan acaba de decir, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol para que el árbol que no dé fruto sea cortado y sea puesto en el fuego? Y tú estás diciendo que viene alguien que me va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. ¿De qué se trata? Juan termina orientando la mirada hacia Cristo. Él es solo un portavoz. La palabra verdadera viene detrás de él. Él bautiza con agua, Juan, como un símbolo de limpieza externa. Pero Jesús bautizará con Espíritu Santo
y con fuego. Recordemos que el fuego tiene algunas funciones. Por un lado, purifica. El fuego quema la escoria del metal precioso. El fuego refina nuestra fe. Y en repetidas ocasiones en la Escritura se habla de que en ocasiones nuestra fe es pasada por el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego quita todas esas impurezas. Las pruebas, las aflicciones, los dolores por los que atravesamos nos ayudan a purificar la fe, a quitar de nuestro corazón todos aquellos elementos que no van conforme a la voluntad del Señor. Por esto vienen pruebas, por esto vienen aflicciones. Pero el fuego también consume, el fuego quema la paja. Y este texto menciona el rastrillo o el aventador que separa, es una horquilla que separa el trigo de la paja. El trigo, lo sustancial, lo que nutre, el fruto verdadero, la iglesia de Cristo. Y la paja es la cáscara vacía, la apariencia sin sustancia, una religiosidad falsa. Me pareció muy interesante un breve artículo que leí, tal vez luego me puedan orientar mejor los expertos en la materia. Pero la fiebre nos cura. Y yo, ¿cómo? Cuando tenemos fiebre lo que queremos es quitarnos la fiebre, ¿verdad, hermanos? Luego inmediatamente un antipirético para eliminar toda la temperatura que tenemos. A veces vemos el fuego solo como destrucción, pero un pequeño artículo que leí y una breve explicación en la medicina, la fiebre, nuestro calor corporal, está combatiendo la infección, está matando a ciertas bacterias que ya a cierta temperatura del cuerpo simplemente ya no pueden estar. El fuego del Espíritu Santo viene a quemar la paja de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestro pecado, para que solamente quede el trigo. ¿Qué es el trigo? Es el carácter como el de Cristo es. Así que, hermanos, para reflexionar, no tengamos miedo de que Dios nos confronte en este Adviento. Si el día de hoy sentimos convicción de pecado, no es porque Dios te odia y te está haciendo sentir mal, es porque Dios te está limpiando. La buena noticia, el versículo 18, es que el juez que viene también es el Salvador que perdona. Dice el versículo 18, y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el juez o el que tiene en su mano el hacha para cortar el árbol, para luego separar el fruto, el trigo de la paja, ese juez es el Salvador, Cristo Jesús, que viene a darnos gozo, esperanza, paz y mostrarnos su amor. En conclusión, ¿qué haremos entonces? Es la pregunta. El Adviento no es una espera pasiva, es una espera activa. Es tiempo de limpiar la casa del Señor, o sea, nuestro corazón, la morada del Espíritu Santo, para la llegada del Rey. Hagamos la misma pregunta de la multitud, de los recaudadores de impuestos, de los soldados. ¿Qué debo hacer yo, Señor? ¿Qué debo hacer yo? Tal vez para ti el Señor te llama a la generosidad. ¿Hay alguien que necesita lo que a ti te sobra, lo que tú no utilizas? Alguien lo puede utilizar y le puede ser de mucha utilidad. Tal vez el Señor te llama a la integridad. Tal vez poner en orden algunos asuntos del trabajo que han sido difíciles. Tal vez aquella conversación difícil con un compañero, una deuda que pagar. Tal vez el Señor nos llama a ser íntegros. O tal vez al contentamiento, como fue el caso de los soldados que preguntaban qué debo hacer. Tiempo de dejar de quejarnos por lo que no tenemos, agradecer por lo que sí tienes. Tiempo de dejar de quejarnos por lo que no tenemos y agradecer lo que sí tenemos. Amados hermanos, no dejemos que esta Navidad sea solo luces y regalos, que sea el momento donde producimos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, confirma tu palabra en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos haga ver, Señor, de qué manera nuestro corazón necesita experimentar y dar evidencia de frutos que demuestren arrepentimiento.
si nos llamas a ser generosos, si nos llamas a ser íntegros, si nos llamas a vivir en contentamiento, si nos llamas a amar y servir al prójimo, que no pongamos resistencia, Señor, sino podamos ser sensibles a esa voz, a ese llamado que tú nos haces en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.